Hola, nosotros somos Juanita Osorio, Isabel Cárdenas, Julián Samper y Jesús Barrios y vamos a presentar un análisis sobre el paper A Class of Games Possessing Pure Strategy Nash Equilibrium de Robert Rosenthal. En esta exposición se van a cubrir la presentación del tipo de juegos que presenta Rosenthal, el teorema y demostración sobre los equilibrios de Nash en este tipo de juegos y unos comentarios acerca del paper. Entonces, para comenzar, en el artículo, Rosenthal presenta un tipo de juegos no cooperativos con por lo menos un equilibrio de Nash en estrategias puras. Para entender de mejor forma el contenido, primero se pasará por los temas básicos. Entonces, un juego no cooperativo es un juego en el cual los jugadores toman sus decisiones de forma independiente para su propio beneficio. Y hay dos tipos, en forma estratégica o normal y en forma extensiva. Los juegos en forma estratégica están definidos por un conjunto de jugadores, un conjunto de estrategias puras, un perfil de estrategia y la función de pago. Por el otro lado, en forma extensiva, estos juegos modelan situaciones dinámicas, hacen explícito el orden de las acciones de los jugadores y puede ser considerada una generalización de un multijugador de un árbol de decisión. Ahora, el equilibrio de Nash establece que si cada jugador elige su parte de la estrategia del equilibrio de Nash, ninguno de los otros jugadores va a tener razón para modificar su estrategia. Entonces, un equilibrio de Nash en estrategias puras es una especificación de una estrategia para cada jugador, de tal forma que ningún jugador se beneficie por cambiar su estrategia, siempre y cuando ninguno de los otros jugadores cambie su estrategia. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver el juego propuesto por Rosenthal, en el cual él propone un juego con n jugadores de factores primarios, donde el conjunto de estrategias puras tiene S sub 1 elementos y la R décima estrategia pura es una selección de un subconjunto de los factores primarios. Así, el costo para las estrategias seleccionadas es la suma de los costos de los factores primarios seleccionados, donde C sub K es el costo de cada factor individual, que es una función del número de jugadores que seleccionen ese factor específico, el factor K-ésimo, y este es un costo igual para todos los jugadores. Y teniendo esto en cuenta, si el jugador I elige un conjunto de estrategias R sub 1 hasta R sub n, el costo para este jugador sería como el que se ve en la expresión, y esto formaría un equilibrio de Nash de estrategias puras R sub 1 asterisco hasta R sub n asterisco, en el cual se satisface la siguiente expresión. Bueno, vamos a ver entonces dos ejemplos de este tipo de juegos que se muestran en el artículo. Para empezar, el artículo habla de el caso de redes de vías. Entonces, son juegos en los que hay varios jugadores y cada uno tiene un origen y un destino a donde quiere ir. Y todos se encuentran en la misma red de vías y tienen que buscar minimizar el tiempo. Entonces, cada jugador tiene que encontrar un camino de manera que llegue desde su origen hasta su destino de la manera más rápida posible. E importante, lo que pasa es que el tiempo que se demoran en recorrer una calle o una carretera es función de la ocupación. Entonces, por ejemplo, es menor el tiempo que me demoro yo en recorrer la misma calle si soy el único que si hay dos carros más en esa misma vía. Un ejemplo ya particular de esto que no se muestra en el artículo, pero podemos ilustrar para que quede más claro, sería un juego donde los jugadores uno y 2 ambos tienen que ir del punto A al punto B y hay dos caminos posibles. El tiempo que se demora en recorrer cualquier jugador el camino uno es igual al número de jugadores que ocupan ese camino. Y el número que se demora uno en recorrer el camino 2 depende cuadráticamente del número de jugadores que hay. Entonces, de forma normal, este juego se podría mostrar de esta manera. Por ejemplo, si ambos toman el primer camino, como hay dos jugadores, se demorarían 2 unidades de tiempo en recorrerlo ambos. Entonces, el costo de ambos jugadores es 2 y 2. Y así sucesivamente se completa la tablita. Otro tipo de ejemplo que se muestra en el artículo es el de producción de empresas, varias empresas que tienen alternativas de producción y los costos de producción se ven influenciados únicamente por los costos de materia prima. Obviamente se busca minimizar los costos, entonces nuevamente el costo es función de la demanda. Entonces, si yo quiero comprar un único producto y yo soy el único comprador, me va a salir más barato que si yo quiero comprar ese producto, pero somos 10 compradores que demandan el mismo producto. Entonces, un ejemplo particular que tampoco sale en el artículo, pero mostramos para clarificar un poco más,
sería este juego de las empresas 1 y 2, donde 1 produce queso, para lo cual únicamente necesita leche, y 2 produce leche achocolatada, para lo cual necesita leche y chocolate. Y en el mercado hay la leche 1, la leche 2, el chocolate 3 y el chocolate 4 con estas funciones de costo. Entonces, de forma normal se forma este cuadrito de los costos de cada jugador según sus posibles estrategias. Aquí nótese que uno solo tiene dos estrategias porque solo puede comprar una de las dos leches, es su única opción, mientras que dos tiene cuatro porque como compra leche y chocolate tiene cuatro combinaciones posibles. Ahora bien, en cuanto al teorema y demostración presentados en el artículo de análisis realizado por Robert Rosenthal, se tiene que el teorema dice que todos los juegos anteriormente mencionados tienen al menos un equilibrio de Nash de estrategias puras. Para probar dicho teorema se requerirá del problema asterisco, el cual está definido de la siguiente manera. En este se quiere minimizar el costo asociado de una estrategia para un jugador. Este problema también tiene unos parámetros y o restricciones que se presentan en la diapositiva en la parte de abajo. Para resolver este problema y este teorema se requieren también de unas suposiciones, las cuales son que x sub r sub i tenga un valor de 1 siempre y cuando el jugador i juegue la estrategia r sub i. De lo contrario, su valor será equivalente a 0. También, dado que las soluciones al problema de asterisco existen, es necesario y únicamente basta comprobar que cualquier solución da lugar a un equilibrio de estrategias puras para probar el teorema en general. Esto, junto con que la combinación de estrategia social no es en equilibrio, lleva a analizar el caso cuando x sub r sub i, x sub k es solución del problema de asterisco. Esto lleva a que un j tenga una estrategia z sub j asociada que cumpla la siguiente relación, en donde r sub j sub 0 es la estrategia utilizada por j en x sub r sub i 0. De igual forma, si se analiza cuando j cambia a su zésima estrategia pura, con valores asociados de x sub r sub i', x sub k', y los demás jugadores jueguen estrategias asociadas a x sub r sub i 0, entonces se tendrá que la función objetivo evaluada en x sub k' esté representada por la siguiente ecuación. Sin embargo, esta ecuación presenta una contradicción, lo cual nos lleva correctamente a concluir que no todo equilibrio de estrategias puras es solución del problema de asterisco. A continuación se mostrarán unos ejemplos ilustrativos para representar lo dicho anteriormente. Finalmente encontramos el siguiente ejemplo ilustrativo, en el que existen 6 actores primarios cuyos costos se ven en pantalla. Estos son C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5 y C sub 6. El jugador 1 tiene dos estrategias puras, 1-3 y 2-4. El jugador 2, por su parte, también tiene dos estrategias puras que corresponden a 1-5 y 2-6. Esta distribución de elementos se encuentra en la tabla que vemos a continuación. Y los elementos que se encuentran en la diagonal son equilibrios en estrategias puras. Sin embargo, 1-2 no resuelve el planteamiento de la propuesta asterisco que se mencionó previamente. Por lo tanto, encontramos que la pareja de estrategias aleatorias 2/3, 1/3 para el jugador 1 y 1/2 para el jugador 2 también es un equilibrio de Nash. Por último, ya como comentarios un poco más críticos del artículo, hay un lado positivo y es que el artículo tiene una gran aplicabilidad. Probablemente no se ajusta perfectamente a muchas situaciones de la vida real o en la industria, pero se pueden hacer simplificaciones para obtener resultados con algo de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vías, está claro que el tráfico y lo que se demora una persona en llegar de un punto A a un punto B no solo depende de cuántos individuos están utilizando ese mismo camino, pero sí se puede aproximar correctamente el tiempo que se demora y esto nos podría ayudar a llegar a una solución, porque recordemos que el artículo lo que nos dice es que si logramos simplificar el problema a un juego como el que se muestra, podemos encontrar un equilibrio de Nash y eso ya nos daría una solución a nuestro problema. Entonces, claro,
de pronto no es la solución más precisa de todas, pero vamos a llegar a una solución aunque tenga cierta incertidumbre. Por otro lado está la parte un poco más constructiva, y es que nos pareció que este artículo podría extenderse un poquito más, podría dar ejemplos un poco más concretos como los que se muestran en la parte de ejemplos que desarrollamos nosotros, pero no se muestran en el artículo. Y además podría estar un poco más explicado en detalle cómo se llegó al teorema y cómo se demostró el teorema. Es un artículo de 2 páginas prácticamente, se podría extender un poquito más sin tanto problema, y de pronto daría un poco más claridad para los lectores. Y listo, muchas gracias.